Este es el segundo ejercicio de dinámica circular. En este caso veremos una circunferencia vertical. El ejercicio dice lo siguiente: una piedra atada a una cuerda de 30 centímetros de radio gira en una circunferencia vertical a razón de 10 metros por segundo. Determine, inciso A, la tensión de la cuerda en el punto más bajo. Inciso B, la tensión de la cuerda cuando se encuentra horizontal. Inciso C, la mínima velocidad que debería tener la piedra para poder dar una vuelta. Y finalmente nos dice que hay un dato de la masa de la piedra, que es 2 kilogramos. Como siempre, para poder realizar los ejercicios empezamos con el dibujo y tenemos que se trata de un objeto que va a realizar una trayectoria circular, pero una trayectoria circular vertical. Entonces dibujamos, vamos a imaginarnos que esta es la cuerda y vamos a ir dibujando en los 3 puntos que nos pide, ¿no? el enunciado. Vamos a imaginar que estamos haciendo un círculo perfecto, aunque sé que no es así. Ahí está. Tenemos a la piedrita atada en el punto más alto porque me dice la mínima vuelta. Después hablaremos de eso. El inciso A me pide que el objeto determine la tensión en el punto más bajo. Este va a ser para mi inciso A. Ahí está. En el inciso B me pide cuando la piedra esté totalmente horizontal. Este va a ser mi inciso B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar en cada posición donde nos pidan algo. Ahí está la piedra en las 3 posiciones distintas. Para el inciso A y B, la velocidad que nos dan aquí es la que se utilizará para estos 2 incisos. Para el inciso C me pide una velocidad mínima. Siempre que nos pidan una velocidad mínima en una circunferencia vertical, lo más aconsejable, o lo que se debe hacer, mejor dicho, es realizar el DSL en el punto más alto. Luego hablaremos de eso cuando estemos en el inciso C. Ahora, una vez que ya hemos dibujado, empezamos a trabajar con nuestro DSL, recordando previamente los datos que nos dan. Aparte de la masa, que es 2 kilogramos, tenemos el dato que el radio de la circunferencia, que sería la longitud del hilo, es 30 centímetros. En metros sería 0,3 metros. Y la velocidad, que si nosotros nos fijamos, las unidades dice metros por segundo, esa es una velocidad tangencial, será igual a 10 metros por segundo, solo para los incisos A y B, donde nos pide la tensión. Tomando en cuenta eso, empezamos a hallar la tensión en el punto más bajo. Como siempre, en dinámica lo primero que se debe hacer es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el objeto cuando está en el punto más bajo son el peso. Ahí está el peso, la fuerza gravitatoria o el peso. Luego tenemos la tensión, porque hay una cuerda. Recuerden que siempre que hay una cuerda hay la tensión. Y esta tensión siempre va a estar jalando al objeto, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer que jale al objeto, tensión hacia arriba, tensión del punto A. No hay más fuerzas. Así que empezamos con nuestra solución. Previo a esto, marcamos nuestros ejes. Para el punto A, mi eje radial, recuerden que vamos a utilizar eje radial y tangencial, será una línea que es como si fuera el radio hacia el círculo. Entonces, respecto de este punto, el radio para esta circunferencia apunta hacia arriba. Así que esta línea que estoy dibujando será mi eje radial. Plantear el eje radial es muy importante porque en función a eso se trabaja la fuerza centrípeta. Y la horizontal será nuestro eje tangencial. Entonces empezamos con el inciso A, ya que tenemos el DSL y tenemos nuestros ejes planteados. Para el eje radial siempre tendremos fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Recordemos, es la suma de todas las fuerzas que están en el eje radial, se apuntan hacia el centro del círculo, les ponen signo positivo, se apuntan hacia afuera, signo negativo. Para el punto A tengo 2 fuerzas que se encuentran en el eje radial, la tensión A y el peso. Así que ambas entrarán en la fuerza centrípeta. La tensión A será positiva porque apunta hacia adentro, ahí está, tensión A, y el peso será negativo porque apunta hacia afuera de la circunferencia. Finalmente, masa por aceleración centrípeta, como tenemos el dato de velocidad, será velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Listo, una vez que tenemos esto, ahora solamente nos queda reemplazar y hallar la tensión del punto A. Tendríamos entonces tensión de A es menos la masa por la gravedad igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio.
esta masa que está restando al otro lado pasa a sumar y tendríamos la tensión del punto A es masa por la velocidad al cuadrado sobre radio más masa por gravedad. Reemplazamos los datos y tenemos lo siguiente. La masa es 2 kilogramos, 2 multiplicado por la velocidad que es 10 elevado al cuadrado, dividido entre el radio que es 0,3, más 2. Nosotros utilizamos 10 de gravedad solo por comodidad. Recuerden que es 9,81. Entonces tenemos 2 por 10. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos que la tensión en el punto A es 686.7 newtons. Ahí está la tensión que debe soportar la cuerda en ese punto. Inciso B. Tenemos que encontrar la tensión de la cuerda cuando se encuentra en la parte horizontal. Ya hemos dibujado la cuerdita cuando nos encontramos en la parte horizontal y procedemos a hacer el DSL. El DSL para este punto será el peso hacia abajo, siempre vertical hacia abajo, y la tensión sobre la cuerda y siempre jalando el objeto. Por lo tanto, apuntará hacia adentro. No hay ninguna otra fuerza más. En las circunferencias verticales siempre debemos dibujar el eje radial para cada punto. Así que para este punto tendremos el eje radial apuntando hacia la izquierda y el tangencial hacia arriba. Recuerden que el tangencial tiene que estar perpendicular al eje radial. Listo. Procedemos a trabajar la fuerza centrípeta para el inciso B. Recordemos que para el eje radial el principio será fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Quiénes están en el eje radial? La única fuerza que está en el eje radial es la tensión. Por lo tanto, es la única que será la fuerza centrípeta. Y si nos fijamos, la tensión está apuntando hacia el centro del círculo, así que será positiva. Entonces tendremos tensión igual. Nuevamente, aceleración centrípeta, utilizaremos la ecuación de velocidad tangencial, porque este es el valor que nos dan, b al cuadrado sobre radio. Reemplazamos y ya tenemos el valor de la tensión. Le podemos poner que es la tensión en el punto B. Ahí está. Tensión del punto B. Y al reemplazar tenemos lo siguiente. La masa es 2 kilogramos multiplicado por la velocidad que es 10 elevado al cuadrado dividido entre el radio que es 0,3. Recuerden que el radio siempre tiene que estar en unidades de metros. Al hacer nuestros cálculos tenemos que la tensión es 666.7 newtons. Ahí está. Finalmente nos queda el inciso C. Dice hallar la velocidad mínima que debería tener la piedra para poder dar una vuelta. Siempre cuando estemos en una circunferencia vertical, si nos piden velocidad mínima para dar una vuelta, hay que hacer el DSL aquí arriba, porque este es el punto donde la cuerda se podría doblar y entonces no podría dar la vuelta. Este es el punto como extremo de la circunferencia, así que siempre se debe realizar el DSL en el punto más alto. Siguiente característica cuando me dan este tipo de pregunta. Una vez que realice el DSL en el punto más alto, vamos a hacerlo ahora, tendríamos el peso vertical hacia abajo, el peso vertical hacia abajo, ahí está, el peso, y la tensión. En este caso he dibujado la tensión muy pequeñita, porque queremos la velocidad mínima para dar una vuelta. Eso significa que la cuerda está a punto de aflojarse, así que la tensión es muy pequeña. Esa es la característica de esta pregunta. Cuando nosotros nos digan velocidad mínima para dar una vuelta, la tensión se aproxima a 0, así que se la puede despreciar. Si en nuestro DSL existiera normal, la normal se aproximará a 0, porque estamos pensando que está a punto de dejar de tomar, porque estamos pensando que está a punto de dejar el contacto con la pista, o en este caso, en el caso de nuestro ejercicio, la cuerda está a punto de aflojarse, así que la tensión puede ser 0, se la puede considerar 0. Así que puede desaparecer de mi DSL. Una vez que hemos tomado en cuenta eso, hacemos nuestro eje radial y tangencial para este punto. Para el punto más alto, el eje radial apuntará hacia abajo y el tangencial puede apuntar a la derecha o izquierda, pero que sea perpendicular al radio. Una vez que ya tenemos nuestros ejes, hacemos la ley para la fuerza centrípeta. Dice fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta.
y podemos ubicar que la fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas que están en el eje radial. Sería Fg y la tensión, pero la tensión es 0, así que nos quedará solo Fg o el peso. Igual, masa por aceleración centrípeta, la vamos a alargar utilizando aceleración centrípeta, alargamos utilizando la fórmula de velocidad tangencial, porque eso es lo que nos pide velocidad mínima. Para poder saber si nos pide velocidad tangencial o angular, aquí debería decirnos, si solo nos dice velocidad, se supone que es una velocidad tangencial. Si nos dice velocidad de rotación o velocidad angular, está hablando de la velocidad angular, está hablando de velocidad angular. Así que en este caso solo nos pide velocidad mínima, alargaremos nuestra ecuación con v al cuadrado sobre radio. Alargamos fórmula del peso o fuerza gravitatoria, que es masa multiplicado por la gravedad, igual a masa velocidad al cuadrado sobre radio. Hacemos las operaciones respectivas, las masas se pueden eliminar entre sí, listo, y despejamos la velocidad. R multiplicado por G es igual a la velocidad al cuadrado. Reemplazamos, el radio es 0,3, multiplicado por la gravedad que usamos, que es 10, igual a la velocidad. Nos eliminamos este cuadrado sacando la raíz y tendríamos como resultado de la velocidad 1,73 metros por segundo. Sería la velocidad. Esta velocidad significa que si yo hiciera girar a 1,73 metros por segundo la piedra podría dar una vuelta. Menos que eso no va a poder dar una vuelta. Más que eso da una vuelta, y como ustedes ven, las tensiones crecen un montón cuando la velocidad es mucho mayor a la encontrada. Con eso terminamos el segundo ejercicio de dinámica circular. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima. The right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right